Mi padre toda su vida se dedicó a ser guardia de seguridad. Sus últimos años de trabajo los llevó a cabo en una escuela primaria. En aquellos años, mi padre no sabía muy bien cómo funcionaban las cámaras de video de vigilancia, pues cuando era joven nada de esto existía. Batalló un poco, pero al final comprendió su funcionamiento y su labor en aquella escuela fue de muchos años. Esto que les cuento sucedió en San Luis Potosí, cuando papá recién llegó a trabajar a aquella escuela. Escuchaba muchos rumores extraños. Se decía que en una mañana de mayo una maestra había perdido la cabeza. En ese momento de locura, completamente desquiciada, asesinó a una pequeña niña y la enterró en un escalón de la escalera que llevaba a la bodega de la escuela. Otros decían que un niño había muerto a manos de un ladrón, pues su madre había olvidado ir a recogerlo y nadie se dio cuenta que aún se encontraba dentro de la escuela, pues el niño había ido al baño y cuando salió ya no había nadie, que su madre lo había encontrado muerto a los pies de la puerta de la escuela, y así algunos otros rumores. Lo cierto es que aseguraban ver a un pequeño o pequeña dentro de la escuela que no sabían quién era. Pero papá decía que no creía en nada de lo que decía la gente, pues le resultaban ilógicos los rumores de los que la gente hablaba. Sin más, él comenzó a trabajar en la escuela. Mi papá hacía vigilancia por las noches, ya que en más de una ocasión habían intentado robar algunas cosas de valor de la escuela. Y por la mañana le tocaba abrir las puertas del colegio para recibir a los niños y niñas que llegaban. Una mañana, papá se detuvo a conversar con un profesor sobre unos libros que a mí me hacían falta, por lo que salió más tarde de la escuela. Los maestros casi siempre, al cerrar las puertas del colegio, se reunían en la dirección para tratar algún tema relacionado a las actividades del día y dejaban algunos minutos solos a los alumnos en los patios del colegio. Papá, ese día, al retirarse de la escuela, contaba que vio un alboroto enorme entre los alumnos, pero no alcanzaba a escuchar ni entender cuál era el motivo por el que los alumnos y alumnas se encontraban todos agrupados en aquella escalera que llevaba a la bodega del colegio. Nos decía que mientras más se acercaba a los alumnos, sus sentidos se alteraban, sin saber el motivo. Su corazón latía muy aprisa, su respiración se agitaba. Contaba que sentía que sus pies pesaban demasiado y que un fuerte escalofrío recorría su cuerpo. Al llegar a aquella escalera, se percató que una de las alumnas se encontraba a la mitad. Decía que sus compañeros le gritaban que bajara, que no siguiera subiendo, pero la niña tenía su mirada perdida, fija hacia un solo lugar. No hacía movimiento alguno y la desesperación crecía en los alumnos. Papá se acercó a uno de los niños mayores y preguntó qué estaba pasando, a lo que el niño respondió
que otro compañero había subido a la bodega, que tenía ya un rato arriba y que no lograban que saliera. Que la otra niña subió a buscarlo, pero a mitad de la escalera se detuvo y se quedó pasmada, sin poder moverse. Papá recuerda que él subió por la niña y que al cargarla, la niña volvió en sí. Comenzó a llorar y sus manos estaban heladas, que mientras él bajaba la escalera con la niña en brazos, comenzaron a llegar los maestros a retirar a los alumnos, que le agradecieron por bajar a la niña y le invitaron a retirarse a descansar. A los días, papá volvió a encontrarse con aquel maestro, al cual le pidió el apoyo para conseguir los libros, y no pudo contener su curiosidad. Le preguntó al maestro sobre lo que había sucedido ese día, y él solo respondió: «No se preocupe, don Juan, ya sabe cómo son de fantasiosos los niños. No pasó nada, solo un alboroto por esas historias que cuenta la gente. Pero nada es verdad». Papá sonrió y no insistió en el tema, pero él seguía un poco en duda de la veracidad de las historias, pues nunca pudo olvidar el escalofrío que sintió al acercarse al grupo de niños que se encontraban aquella mañana a los pies de la escalera de esa bodega, pero prefirió no insistir con el tema, ya que no quería poner en riesgo su empleo, ni tampoco quería perder la ayuda del profesor, pues de verdad necesitaba los libros para la escuela. Lo extraño comenzó a ocurrir unas semanas después de aquel suceso con los alumnos. Cuando papá hacía sus recorridos por la escuela, en varias ocasiones, al estar dentro de la caseta de vigilancia, por la cámara veía que uno de los salones se encontraba con la luz encendida, pero al salir y llegar al salón, todo estaba cerrado y en completa oscuridad. Mientras hacía sus recorridos por el patio de la escuela, contaba que escuchaba la risa de una niña que casi siempre la escuchaba por el lado del patio donde se encontraba la bodega. Temeroso y solo, acompañado de una lámpara, papá se acercaba al lugar, pero todo estaba en silencio. En más de una ocasión contó que mientras caminaba por los pasillos de los salones, podía escuchar pequeños pasos detrás de él, pero al voltear no había nadie. Decía que a veces no era la risa de la niña lo que escuchaba, sino un llanto desesperado y desgarrador que le helaba los huesos. Al pasar de los meses, los ruidos eran más frecuentes y más fuertes. En más de una ocasión pudo escuchar palabras claras de una niña que le decía: «Ayúdame, no quiero estar aquí, tengo frío». A papá cada día se le veía más cansado y ojeroso. Casi no dormía, no comía bien, siempre estaba nervioso y cualquier ruido fuerte lo sobresaltaba. Mamá le pedía que dejara el trabajo, pues cada vez lo veíamos más mal, pero él solo decía que no podía hasta saber qué había pasado en realidad. Una noche, que fue la última noche que papá trabajó en esa escuela,
Al día siguiente yo no tenía clases y lo vi tan mal que quise acompañarlo a su trabajo, aunque él no estaba convencido. Después de unos momentos de mi insistencia, aceptó. Salimos más temprano que de costumbre. Llevaba en su mochila un pequeño pico y en su mano una pala. Mamá le cuestionó que para qué necesitaba esas cosas y él dijo que iba a hacer unos arreglos dentro de la escuela. Esa noche, papá esperó impacientemente escuchar la voz de la pequeña y pasada la medianoche entendí el por qué mi papá se encontraba en esas condiciones. A lo lejos pudimos escuchar aquella triste voz pidiendo ayuda de nuevo. Papá hizo un acercamiento a la cámara que daba a la bodega y pude sentir el más grande escalofrío, pues al mirar la pantalla vimos a una niña de algunos 8 años, sola, a mitad de la noche, a mitad del patio de la escuela, apuntando hacia donde estaba la bodega. Papá se armó de valor y yo tuve que hacer lo mismo. Nos encaminamos rumbo a la bodega y mientras caminábamos por el patio, escuchábamos pequeños pasos que nos acompañaban. Vimos rodar por las escaleras de la bodega una pelota roja que sin sentido se detuvo bruscamente 3 escalones antes de llegar al final. Papá comenzó a golpear el escalón con el pico. Le ayudé a quitar los pedazos de cemento que arrancó. Se puso a sacar tierra con la pala y lo que encontramos ahí nos dejó sin palabras. Entre la tierra del escalón encontramos el uniforme de una niña y poco más abajo se encontraban sus pequeños huesos. Papá y yo corrimos a la caseta para llamar a la policía, la cual llegó de inmediato. Explicamos el por qué habíamos llegado hasta esa escalera. El policía comenzó a llorar al ver el uniforme, pues tenía bordadas las iniciales del nombre de la pequeña y resultó ser su hija. Ellos la habían dado por desaparecida, pues en la escuela le habían dicho que una persona pasó a recogerla y jamás volvieron a saber de ella. Escuchamos una risa en el patio y al voltear, la pequeña niña estaba sentada bajo un árbol. Una luz blanca, muy resplandeciente, iluminaba a ella. Sonreía y dijo: «Adiós, papá, ahora te cuidaré desde el cielo». Por la mañana detuvieron a la directora del lugar y cerraron el colegio. Papá tuvo que ser atendido un tiempo por psicólogos, pues lo sucedido afectó al grado que tuvimos que cambiar de ciudad. Con el tiempo, papá pudo recuperarse y realizar su vida normal, pero lo sucedido en esa escuela y en especial lo que vimos juntos aquella noche jamás podremos borrarlo de nuestra memoria.